Tomen a los niños primero. Vamos, vamos, apúrense, mantengan la calma, morir no es difícil. Esta grabación se registró en uno de los días más oscuros de la historia humana. 18 de noviembre de 1978. Johnstown. En las profundidades de las selvas de Guyana, entre barracas de madera, 909 personas desaparecieron de la faz de la tierra en cuestión de horas. El llanto de los niños, los ruegos de las madres, pero desde los altavoces resonaba una voz. Esto no es un suicidio. Es un acto revolucionario. La grabación dura 44 minutos. Hoy se conoce como Death Tape, la cinta de la muerte. Pero, ¿cuál es el secreto que yace detrás de esta cinta? ¿Realmente 909 personas bebieron veneno por voluntad propia? ¿O estamos ante uno de los mayores asesinatos en masa de la historia? El caso de Johnstown no es solo la tragedia de una secta. Es el ejemplo más crudo de lo peligrosas que pueden ser la manipulación, el aislamiento y la devoción ciega. Pero quizás haya una verdad aún más siniestra. ¿Podría Johnstown haber sido una extensión del proyecto MKUltra de la CIA? ¿Se llevaban a cabo experimentos de lavado de cerebro en lo profundo de esas selvas? En este vídeo recorreremos todo, desde el ascenso de Jim Jones hasta la fundación del culto People's Temple, desde el sueño del paraíso, de Johnstown hasta las muertes masivas del 18 de noviembre de 1978. Analizaremos las grabaciones de audio, escucharemos los testimonios de los sobrevivientes y, sobre todo, plantearemos esta pregunta: ¿fue realmente un suicidio? Si están listos, emprendamos juntos el viaje hacia uno de los días más oscuros de la historia. Jim Jones nació en 1931 en un pequeño pueblo de Indiana. Su infancia transcurrió entre la miseria y el abandono. Su padre era un veterano de la Primera Guerra Mundial, un hombre crónicamente enfermo. Su madre, una mujer misteriosa que rara vez estaba en casa. Según cuentan los vecinos, el pequeño Jim era un niño extraño. Reunía animales y les organizaba funerales. Predicaba en las esquinas de las calles. Cuando llegó a la adultez, Jones sabía algo muy bien: cómo influir en las personas. En los años 50 fundó una iglesia en Indiana. Pero no era una iglesia común. Jones predicaba las ideas más radicales de la época: igualdad racial, justicia social, ayuda a los pobres. En el sur de Estados Unidos logró que negros y blancos adoraran juntos en la misma iglesia. Fue uno de los primeros predicadores en hacerlo. Su carisma era impresionante. Sus ojos brillaban cuando hablaba, su voz temblaba, la gente creía cada palabra que decía. Jones afirmaba realizar milagros, decía curar el cáncer, extraer tumores falsos, sanar a ciegos. Por supuesto, todo era mentira. Pero la gente no lo sabía. Para ellos, Jones era un salvador. En los años 60 se fundó oficialmente el culto People's Temple. Jones se mudó a San Francisco y creó allí una comunidad con ideas socialistas y revolucionarias. Los miembros donaban todos sus bienes al templo y obedecían a Jones sin cuestionar. Miles de personas lo seguían: negros, blancos, ancianos, jóvenes. Todos creían en las promesas de Jones: igualdad, paz, fraternidad. Pero a principios de los 70 comenzaron las investigaciones. Los periodistas escribían que en People's Temple ocurrían cosas extrañas. Se alegaba que los miembros sufrían abuso físico y psicológico, que el dinero se gastaba en la vida lujosa de Jones, que quienes intentaban escapar eran amenazados. Jones entró en pánico. Ya no estaba a salvo. Y entonces se le ocurrió un plan diabólico: la promesa del paraíso. En un rincón remoto del mundo, en un lugar donde nadie podría alcanzarlo, construiría su propia utopía. En 1974, Jim Jones arrendó tierras en Guyana, Sudamérica. La región de Port Kaituma estaba a horas de distancia de la capital, Georgetown, en lo profundo de selvas densas. Era el lugar perfecto para el proyecto del paraíso socialista de Jones: aislado, remoto, desconectado del mundo exterior. La promesa de Jones a sus seguidores era esta: en Estados Unidos sufrimos opresión, enfrentamos racismo. Pero Johnstown significa libertad para nosotros. Construiremos una sociedad igualitaria, pacífica, feliz. Todos trabajarán por igual, todos comerán por igual. Este será nuestro paraíso. Para 1977, más de 1000 personas habían emigrado a Guyana. La mayoría eran afroamericanos, ancianos,
niños, familias enteras. Todos habían venido creyendo en la promesa del paraíso de Jones. Pero cuando llegaron a Jonestown, la realidad era muy diferente. En medio de las selvas, barracas baratas de madera. Un infierno caluroso, húmedo, plagado de mosquitos. Trabajo forzado de 11 horas diarias. Comidas escasas, arroz y frijoles, a veces un trozo de pan. La comunicación con el mundo exterior estaba completamente prohibida. Las cartas eran revisadas. No había teléfonos. Quienes intentaban huir eran capturados y castigados públicamente. Jim Jones ahora era como un dios. Exigía que lo llamaran padre. Durante horas cada día se transmitía propaganda por los altavoces. Incluso mientras todos dormían por la noche, la voz de Jones nunca callaba: somos una familia. El mundo exterior quiere matarnos. Solo yo puedo protegerlos. Y lo más aterrador, los ensayos. Jones realizaba regularmente simulacros que llamaba noches blancas. A medianoche sonaba una alarma estridente y todos debían reunirse. Jones decía: los enemigos han llegado, ahora debemos morir. Se repartía una bebida y todos debían tomarla. Luego Jones decía: esta vez no había veneno, pero estén preparados para la próxima. Estos ensayos eran para preparar psicológicamente a la gente para la muerte. La muerte se presentaba como algo muy normal. Y Jones repetía constantemente: morir no es difícil. La muerte es un acto revolucionario. Para el verano de 1978, Jonestown se había convertido prácticamente en una prisión. Guardias armados patrullaban constantemente alrededor del asentamiento. Algunas personas que intentaron escapar se perdieron en la selva. Otras fueron encontradas y torturadas. Los familiares en Estados Unidos no recibían noticias de sus seres queridos. Estaban preocupados. Y finalmente, el Congreso tomó medidas. Noviembre de 1978. El congresista de California Leo Ryan, presionado por familias angustiadas, se vio obligado a investigar Jonestown. Tomó en serio las quejas sobre People's Temple y decidió ir personalmente a Guyana. El 17 de noviembre de 1978, Leo Ryan llegó a Jonestown con un grupo de periodistas y familiares preocupados. Jim Jones intentó al principio impedir la visita, pero finalmente tuvo que aceptarla. Necesitaba parecer normal ante el mundo exterior. El primer día todo transcurrió de manera planificada. Los residentes de Jonestown sonreían, cantaban canciones, bailaban. Jones intentaba demostrarle a Ryan que todo estaba bien. Aquí somos felices. Nadie está retenido por la fuerza, decía. Ryan pareció convencido al principio. Pero cuando cayó la noche, algunos miembros dieron secretamente notas a Ryan: sáquenos de aquí. Queremos huir. Por la mañana, 16 personas declararon que querían irse de Jonestown con Ryan. Jim Jones se enfureció mucho por esta situación. Para él, esto significaba el comienzo del desastre. Los fugitivos contarían la verdad al mundo exterior. Todo terminaría. Pero trató de mantener la calma. Quien quiera irse, puede irse, dijo, aunque la locura en sus ojos era evidente. La mañana del 18 de noviembre, Ryan y los 16 fugitivos partieron en camioneta hacia el aeropuerto de Port Kaituma. Un pequeño avión los esperaba. Pero un tractor y hombres armados de Jonestown también los siguieron. Cuando estaban a punto de abordar el avión, los hombres de Jones abrieron fuego. Leo Ryan recibió un disparo en la cabeza y murió en el lugar. Un periodista, un fotógrafo y 2 fugitivos más fueron asesinados. 11 personas resultaron heridas. Los atacantes continuaron disparando sobre los heridos para matarlos. Al mismo tiempo, en Jonestown, Jim Jones hizo un llamado de reunión. Desde los altavoces se escucharon estas palabras: todos al pabellón. Emergencia. Inmediatamente. Y así comenzaron las horas más oscuras de la historia. 18 de noviembre de 1978, alrededor de las 5 de la tarde. En el pabellón central de Jonestown se reunieron más de 900 personas. Niños, ancianos, mujeres, hombres. Todos estaban allí. Jim Jones se acercó al micrófono. Leo Ryan está muerto. Ahora vendrán soldados y nos matarán a todos.
Solo tenemos una opción, una muerte digna. Un suicidio revolucionario. La gente comenzó a protestar. Una mujer, Christine Miller, se puso de pie. Podemos huir a Rusia. ¿Por qué tenemos que morir? Jones respondió con calma, ya es demasiado tarde. Ellos ya vienen en camino. Morir no es difícil. Solo dormiremos. Luego Jones explicó el plan. Se había preparado una bebida Flavor Aide en un gran barril. Contenía cianuro, Valium y sedantes. Todos debían beber esta mezcla. Tomen primero a los niños, dijo Jones. Que ellos sufran menos. Y esos momentos quedaron grabados. Los niños lloraban. Las madres suplicaban, por favor, no maten a los niños. Pero guardias armados rodeaban el barril. El doctor Larry Schatz forzaba la bebida envenenada en las bocas de los niños con jeringas. Los niños murieron entre convulsiones. Espuma salía de sus bocas. En 5 minutos, 276 niños. Los padres, al ver los cadáveres de sus hijos, ya no pudieron resistir. De todos modos, los guardias amenazaban a quienes se resistían. En fila, las personas se acercaron al barril. Llenaron sus vasos con la bebida. La bebieron. Y cayeron al suelo. Jim Jones hablaba continuamente por los altavoces, morir es hermoso. Muerte sin dolor. Solo dormirán. Moriremos todos juntos, como una familia. Esta es una muerte digna. Algunas personas intentaron escapar. Pero los guardias los trajeron de vuelta o les dispararon allí mismo. En la grabación de audio se escuchan claramente disparos. En aproximadamente 45 minutos murieron 909 personas. Los cadáveres estaban por todas partes. En el calor de Guyana, los cuerpos comenzaron a hincharse rápidamente. Jim Jones fue una de las últimas personas. Estaba sentado en su silla. Tenía una sola herida de bala en la cabeza. Pero, ¿quién disparó esa bala? ¿Jones se suicidó o alguien lo mató? El informe forense no es claro. La bala vino por detrás. Un ángulo improbable para un suicidio. Al día siguiente, cuando el ejército de Guyana llegó a Johnstown, lo que vieron fue una escena de pesadilla. Los cadáveres estaban apilados unos sobre otros. Algunas personas habían muerto abrazadas. Madres sostenían a sus hijos en brazos. Los rostros de algunos cadáveres mostraban el dolor que sufrieron en sus últimos momentos. Solo 33 personas pudieron salvarse. Algunos habían huido a la selva. Otros habían vomitado después de beber el veneno y sobrevivieron. Johnstown quedó registrado como uno de los mayores eventos de muerte masiva de la historia. Hasta el 11 de septiembre, fue el evento con más ciudadanos estadounidenses muertos en un solo día. Pero la verdadera pregunta es, ¿fue realmente un suicidio? La muerte de 909 personas el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, se registró oficialmente como suicidio masivo. Pero los sobrevivientes no dicen eso. Y ciertos detalles apoyan que este evento fue más un asesinato en masa que un suicidio. El primer detalle extraño, la posición de los cadáveres. Los expertos forenses determinaron que la mayoría de los cadáveres yacían boca abajo. Pero una persona que bebe cianuro generalmente cae de espaldas, porque durante las convulsiones el cuerpo se arquea hacia atrás. Caer boca abajo sugiere que fueron colocados boca abajo por la fuerza. ¿Alguien los volteó después de morir? El segundo detalle extraño, heridas de bala. En las primeras autopsias se encontraron orificios de bala en las cabezas de algunos cadáveres. La cifra oficial no es clara, pero los testigos dicen que al menos 70 personas murieron por disparos. Estas no fueron víctimas de suicidio sino de asesinato. El tercer detalle extraño, las conexiones de Jim Jones con la CIA. En los años 70, la CIA llevaba a cabo un proyecto de lavado de cerebro llamado MKUltra. El objetivo, controlar a las personas, hacerlas actuar involuntariamente. ¿Estaba Jones conectado con este proyecto? Algunos investigadores afirman que Johnstown fue en realidad un experimento de MKUltra. La masacre de Johnstown es uno de los eventos más oscuros de la historia humana. 909 personas murieron o fueron asesinadas bajo la manipulación de un líder. Este evento nos enseña tres cosas importantes.
Primero, la fe ciega es peligrosa. Jim Jones usó la fe y los miedos de las personas. Les prometió salvación, pero los llevó a la muerte. Ningún líder es un dios. Ninguna idea es más importante que nuestras vidas. Segundo, el aislamiento es peligroso. Jonestown estaba completamente desconectado del mundo exterior. Las personas no podían hablar con sus familias, no podían ver las noticias, no podían ver la verdad. El aislamiento facilita la manipulación. Tercero, existe el peligro de que la historia se repita. Jonestown no es un caso aislado. Seguimos viendo tragedias de sectas, Waco, Heaven's Gate, Solar Temple. Siempre el mismo patrón, líder carismático, comunidad aislada, final trágico. Ahora piensen nuevamente en esa grabación de audio, morir no es difícil. Esta frase fue la mayor mentira de Jim Jones. Porque morir quizás no es difícil, pero vivir, tener esperanza, ser libre es mucho más valioso. ¿Cuál fue la verdad de Jonestown? ¿Fue realmente un suicidio masivo o un asesinato en masa? ¿Hubo conexión con la CIA? ¿Cuál creen que es la verdad? Debatamos en los comentarios. Si les gustó este vídeo, no olviden presionar el botón de like. Pueden unirse a nuestra familia suscribiéndose. Hagan clic en el icono de la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos. ¿Se repite la historia? Prevenirlo está en nuestras manos. Cuestionen, piensen, permanezcan libres. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense.